Hola, mi nombre es Jairo y hoy les voy a presentar un problema de la materia de biseparaciones fluido-fluido por el método de McCabe-T. El tema es el siguiente: una es una columna de fraccionamiento continuo de una mezcla benceno-tolueno. Y bueno, esta materia está impartida por el profesor Pérez Aguilar Luis Miguel. Bueno, el método de McCabe-T es un método para procesos de destilación binaria. Eh, Este proceso está representado en un eje X y aquí a continuación les daré la descripción. Para empezar, esta línea negra representa el equilibrio líquido-vapor de la mezcla binaria y esta está relacionada con su volatilidad relativa. Después tenemos la recta de enriquecimiento, o lo C, por su abreviatura, y esta recta representa pues cómo va aumentando la composición del producto de destilado hasta el destilado final, y aquí tenemos pues la línea de la composición de este destilado. Después tenemos la línea de agotamiento para productos de fondo, que es el producto que deseamos separar del producto de interés. Y pues aquí tenemos la composición en el fondo. En la parte del medio tenemos la línea de alimentación. Esta línea de alimentación representa lo que entra al sistema y también la composición de la mezcla binaria. Bien, a continuación el problema. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos sobre hora de una mezcla de 40% benceno y 60% de tolueno en un producto de destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% tolueno. Esos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y el tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Y pues primero nos pide calcular los moles de los platos de destilado y residuales por hora. Después determinar el número de platos ideales y la composición del plato de alimentación. Y después si la alimentación de un líquido es a su temperatura de ebullición. Y después si considerar que el líquido de alimentación entra a 20 grados centígrados con un CP promedio de 0.44 calorías sobre gramo por centígrado. Y finalmente si la alimentación es una mezcla de 2 tercios de vapor y 1 tercio de líquido. Ok, aquí tenemos un diagrama de flujo que nos representa la composición de entrada y pues el destilado y el fondo con sus respectivas composiciones. También tenemos una tabla donde tenemos el punto de ebullición y el calor latente de vaporización para benceno y tolueno. También aquí pues son datos importantes que utilizaremos durante la resolución de este ejercicio. Para comenzar, tenemos que realizar una conversión, ya que el flujo de entrada nos los dan en kilogramos sobre hora y tenemos que transformarlos a kilomol sobre hora. Eh, el flujo de entrada, que son 30.000 kilogramos sobre hora, lo multiplicamos por la composición del benceno y el tolueno y lo dividimos entre su peso molecular. Estos se suman y se multiplican por el flujo de entrada y nos da un total de 349.5 kilomol sobre hora. A continuación, pues debemos de calcular la concentración molar de las salidas y entradas. Para el flujo de entrada o la alimentación, pues tenemos una composición de 0.44. Para el destilado tenemos de 0.97 y para el producto de fondo es de 0.0235. Esto es para el benceno. Bien, aquí tenemos otro diagrama que nos representa por una forma más gráfica cómo se da el proceso de destilación y pues aquí también podemos ver alimentación, destilado y fondos. Para continuar resolviendo este problema tenemos que hacer un balance general o un balance global de todo el proceso, donde la alimentación va a ser igual al destilado más el flujo de fondo, igualando lo que obtuvimos anteriormente de alimentación, que son 349.5 kilomoles sobre hora, va a ser igual a el destilado más el fondo. Después realizamos un balance por el benceno, que sería la alimentación, por su composición en la alimentación, igual al destilado por su composición en el destilado, más el fondo por su composición en el fondo. Y bueno, sustituimos valores y tenemos que 349.5 kmol sobre hora por 0.4401, aquí se me fue un punto, es igual a D por 0.9744, que es XD, más W por 0.0235, que es XW. Bueno, resolviendo este sistema de ecuaciones en un software matemático, nos queda que D es igual a 153.11
98 kilomol sobre hora y W es igual a 196.38011 kilomol sobre hora. Y bueno, aquí tenemos también su respectiva conversión a moles sobre hora. Ok, ya que tenemos esos datos, tenemos que trazar la línea de equilibrio líquido-vapor. Proponemos valores en X de 0 hasta 1 porque es la composición final y tenemos que calcular los valores de la composición en Y, que es el vapor. Para esto, con esta ecuación, lo programamos aquí en GeoGebra y nada más sustituimos en X los valores de este lado de la tabla y pues nos queda así la línea de equilibrio líquido-vapor. Después trazamos la línea de alimentación, la línea G, de color rojo desde el inicio de la línea de vapor líquido y hasta el final. Entonces esta sería nuestra línea de alimentación. Esta hoja, como se puede ver aquí en el diagrama, la tenemos que fraccionar. La vamos a fraccionar en la composición de benceno, en el fondo, en la alimentación y en el destilado. Bueno, entonces para resolver el inciso, si se alimenta un líquido a su temperatura de ebullición, pues primero lo que tenemos que hacer, ya que tenemos este diagrama, tenemos que encontrar la línea de alimentación. ¿Cómo la calculamos? Bueno, aquí en las consideraciones que vimos en clase y en la teoría para este método de McCabe, tenemos que para la alimentación la ecuación va a ser igual a y igual a q entre q menos 1 por x menos la composición en la alimentación entre q menos 1. Como el líquido entra a la temperatura de ebullición, q va a ser igual a 0. Entonces nos queda que va a ser igual a 0 por x menos 0.4401 entre menos 1. Y esta sería nuestra ecuación de la alimentación. Después determinamos la ecuación para el LOCE o la línea de enriquecimiento y la teoría nos dice que Yn va a ser igual a el R, que es el reflujo, entre reflujo más 1 por X, más la composición del destilado sobre el reflujo más 1. Bueno, sustituimos valores y tenemos que 3.5 entre 3.5 más 1 por X, más 0.97, que es la composición del destilado, entre 3.5 más 1. Y bueno, tenemos que Yn va a ser igual a 7/9 menos de X más 406 entre 1875. Lo dejo en forma de fracción para que sea un poco más exacta a la hora de meterla a GeoGebra. Bien, ahora en el GeoGebra trazamos esta línea del OCE que obtuvimos anteriormente. Esta línea se va a prolongar hasta acá, va a empezar desde y se va a prolongar hasta allá. Entonces lo que hacemos es trazar también la línea de alimentación con su ecuación y donde se crucen, ahí tendremos nuestro punto de intersección y este punto de intersección nos servirá para trazar la línea de agotamiento. Una vez obtenido este punto de intersección, trazamos la línea de agotamiento hasta la línea de la composición del fondo, hasta acá. Y bueno, aquí entonces ya tendríamos losa y loce y la línea de alimentación. Finalmente tenemos que calcular los platos y dónde se da la alimentación. Los platos los empezamos a calcular desde la línea de composición del destilado, que es aquí, y empezamos a trazar hacia la línea de equilibrio líquido-vapor y nos bajamos hasta la línea LOCE. Y así nos vamos una por una hasta llegar a la línea de losa y a la composición de fondos. Bueno, esto resulta en un total de 14 etapas y la alimentación coincide en el plato número 8 y podemos afirmar que la alimentación se da en el plato número 8. Bueno, ahora consideramos que la alimentación es un líquido que entra a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre gramo por centígrado. Bueno, para trabajar parte del problema tenemos que convertir ese CP a kilojoule sobre kilomol por centígrado. Lo que hacemos es multiplicarlo por la equivalencia de calorías sobre gramo por centígrado a joule sobre kilogramo por centígrado. Lo multiplicamos por la equivalencia de kilojoules a joules y esto es el peso molecular promedio del benceno y tolueno. Entonces esto nos da un CP promedio de 156.5785 kJ sobre kilomol centígrado. Ahora tenemos que sacar Q. Q se da a partir de esta relación donde es la entalpía de vapor menos la entalpía del flujo de alimentación entre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido. Realizamos un poco de álgebra y bueno, pues aquí esta relación nos da un poco
los otros conceptos, y esta relación nos dice que la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido va a ser igual al calor latente de vaporización. Entonces, ya sustituyendo todos o reorganizando todos los datos, nos queda que Q va a ser igual a 1 más el Cp entre la diferencia de temperaturas sobre el calor latente promedio. Bueno, ahora lo que nos hace falta calcular de toda esta ecuación es el calor latente promedio. Esto lo calculamos sumando el calor latente de vaporización del benceno y el tolueno y lo dividimos entre 2. Entonces nos da un total de 7660 calorías sobre gramos mol. Bueno, ahora lo tenemos que pasar a kilojoule sobre kilomol, entonces los 7660 le hacemos su respectiva conversión y nos da un total de 32.049.44 kilojoule sobre kilomol. Sustituimos los datos en la fórmula de Q y Q nos queda que es igual a 1.29. Entonces, para obtener la fórmula de la línea de alimentación, pues utilizamos la ecuación antes vista para la línea de alimentación y sustituimos los datos. Recordemos que Q va a ser igual a 1.29, entonces 1 va a ser igual, Y igual a 1.29 entre 1.29 menos 1 por X menos 0.44 0,1 entre 1.29 menos 1. Y pues la ecuación de la alimentación nos queda que Y va a ser igual a 129 entre 29 por X menos 1.5175. Ahora, lo C siempre va a ser constante porque pues las composiciones de del destilado no cambian. Bueno, una vez trazada la línea de loce y la línea de alimentación, recordemos que en el punto de intersección tenemos que trazar la línea de losa. Ya que tenemos esta línea de enriquecimiento, la línea de agotamiento y la línea de alimentación trazadas, tenemos que calcular las etapas de este proceso o de este inciso. Bueno, aquí nos arroja un total de 11 platos teóricos y podemos observar que la alimentación se da en el plato número 6. Bueno, ahora nos dice que la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Entonces podemos decir que Q va a ser igual a 2/3. Para conocer la línea de alimentación tenemos que sustituir en la ecuación antes vista el valor de Q. Entonces nos quedaría que Y va a ser igual a 2/3 entre 2/3 menos 1 por X menos la composición entre 2/3 menos 1. Y nos queda la línea de alimentación. Recordamos que la ecuación de los C es la misma que los incisos anteriores. Y pues trazamos nuestra línea de loce, la línea de losa en la intersección y la línea de alimentación y calculamos los platos respectivamente. Pues aquí nos dio un total de 12 platos teóricos y podemos observar que la alimentación en este proceso se da en el plato número 7 o en el inicio del plato número 7. Y bien, eso fue todo de mi parte. Espero que les haya sido de utilidad este video y cualquier duda déjenmela en los comentarios. Nos vemos en la próxima y gracias.